Bienvenidos una vez más a su espacio Caribe Sur. En la producción y conducción de este espacio, Alex Hernández, en la asistencia de producción, Sami Nodas, y en los controles, Agustín Romero. Nos acompañan en el estudio Daniel Vidal y Luis Altieri, artistas plásticos que además comparten el proyecto Apolo y Dionisio, del que nos van a hablar durante el programa. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias. Y compartir un poco de todo lo que hacen, que es bastante. Vamos a comenzar por Daniel, quien dice que su obra explora la tensión entre la geometría y la gestualidad, emparentada desde un principio con la larga tradición constructivista del Río de la Plata, la estructura racional entre el conflicto contra los impulsos gestuales provenientes del informalismo. ¿Puedes, por favor, contarnos un poco, porque todos estos, por supuesto, son conceptos para quienes están familiarizados con las artes, y para quienes no están tan cerca del arte, cómo presentarías tu obra? A todo ese cúmulo de palabras voy a tratar de sintetizarlo, simplificarlo para que lo pueda entender todo el mundo. Ambos trabajamos la abstracción, Luis y yo. Hay diversas formas de encarar la abstracción y la mía tiene que ver más con lo geométrico, con la estructura racional, que con lo gestual, que después mi compañero va a hablar de esa especie. Así que para poder entender un poco mi pintura, que no es representativa, es decir, al no ser figurativa, no representa objetos de la vida cotidiana, sino que se autorrepresenta. Digamos que los elementos plásticos que están en la obra no se refieren a otra cosa más que a ellos mismos. Entonces, te lo puedo dar con un ejemplo. Si yo pinto un cuadrado rojo adentro del cuadro, el cuadrado rojo no representa otra cosa más que al cuadrado rojo. Es decir, no hay ningún secreto bien guardado, porque viste que mucha gente cuando va a ver una muestra dice, no, es que yo no entiendo nada de arte, no me gusta, y en realidad termina interpretando algo totalmente distinto y quizás hasta pone, digamos, un muro entre lo que es el arte y su percepción por temor, digamos, a errar o a distorsionar lo que en sí es la obra. Claro, ahí le acertaste con el tema de la interpretación, porque yo puedo dibujar un cuadrado rojo, interpretar que es un cuadrado rojo, y el espectador hace el resto del trabajo, que es la interpretación. Mucha gente se arriesga y se anima a interpretar y hace su propia elaboración de qué quiso decir el artista, puede ser, o también puede ser qué quiero interpretar yo, qué es lo que me nace a mí. Y en un tercer caso, que es el menos deseable, como vos mencionás, es la persona que no se atreve a interpretar o a ponerle su propia subjetividad. Y en este caso, ¿cómo te aproximaste tú al arte? Bueno, como casi todos los artistas, la historia mía como artista empezó desde muy chico. Tenía preferencia por dibujar y pintar que por otras actividades infantiles. Es decir, en vez de salir a jugar a la pelota, como acá en Argentina hay una gran tradición del fútbol, bueno, yo no salía a jugar a la pelota y me quedaba dibujando. ¿Tú las dibujabas? Sí, es cierto, dibujaba escenas o cosas que fantaseaba, o copiaba de las historietas, de los cómics en su momento. Así me fui acercando naturalmente al arte, y después en mi adolescencia tomé la decisión de estudiar seriamente, digamos, ¿no? En las escuelas de Bellas Artes. Siempre hay una resistencia por parte de la familia cuando hay un integrante que decide abocarse a las artes, porque eso no te da de comer, o a la comunicación social también. Dicen, eso no te da de comer, te vas a morir de hambre. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Contaste con el apoyo de tu familia? En mi caso, digamos que yo rompí un poco esa costumbre con mi familia. Tengo una madre con un espíritu muy artístico. Ella misma, cuando era joven, fue artista, y le cayó como natural que yo le haya propuesto, porque yo era muy joven y le dije, quiero hacer esto. Y lo aceptó de muy buen grado. Tenía mucha fe en mí, le gustaba lo que yo hacía y le parecía que podía llegar no digo a trascender, ni tampoco a vivir del arte, pero tuvo fe y me permitió continuar. ¿Y hoy en día se siente orgullosa tu familia del fruto que has cosechado? Sí, les gusta que sea artista. ¿Y tú?
Yo estoy conforme, encontré mi vocación muy tempranamente. Para contártelo concretamente, yo a los 14 años decidí que iba a ser artista plástico y también decidí que me gustaba la enseñanza, las dos cosas. La docencia La también. docencia, sí. Y bueno, a los 15 años me inscribí en la Escuela de Bellas Artes. Yo vivía en Quilmes, que es una localidad cercana a Capital Federal, en zona sur. Conozco Quilmes, me gusta. Bueno, es hermoso Quilmes. Estudié en la Escuela Carlos Morel, que sigue existiendo. Y ahí atravesé mis primeros años de estudio hasta que terminé recibiéndome en la Prilidiano Pueyrredón, en Capital Federal, con el título de profesor de Bellas Artes. Muy bien. Y muy pronto empecé a dar clases. De inmediato. Sí, muy pronto. Muy bien. Apenas Es recibí. vocacional, definitivamente. Sí. Y Luis Altieri, por su parte, nace en Buenos Aires el 9 de julio. Luis, ¿qué fecha? ¿Qué fecha? Fecha Tenemos, patria. tenemos fechas patrias, pero En yo la cumplo Argentina, claro. el 20 de junio, Día de la Bandera Y Argentina. el Día de la Independencia es el 9 de julio. Pero tú cumples el Día de la Independencia. ¿Has podido celebrar? Porque es feriado. Sí, siempre fue feriado mi cumpleaños. Siempre fue feriado. Iba a los desfiles, todo eso. En broma yo decía que me festejaban el cumpleaños a los grandes. A los ¿no? grandes. Te festejaban el cumpleaños Claro, a lo todo el grande país. con la patria. Bueno, Luis tiene una larga formación también en dibujo como modelo vivo en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, para luego también estudiar plástica en los talleres de Carlos Terribili, Carlos Tessarolo y Víctor Chap. Al igual que Daniel, tienes una dilatada trayectoria y queremos que nos compartas también cómo fue tu acercamiento a las artes plásticas y luego nos van a contar cómo se conocieron, porque Daniel y Luis son amigos desde hace mucho tiempo. Bueno, parecido a lo que contó Dani en los orígenes de la infancia, yo tenía una abuela pintora, lo cual eso es muy fuerte. Y la veía pintar al óleo con los dedos, haciendo paisajes y cosas maravillosas. Pero lo que uno vive en la infancia es totalmente natural. No te llama la atención, tu abuela pinte. Y yo dibujaba las caras de mi familia, dibujante natural, muy de chico. Después eso lo perdí por completo, hice una carrera técnica, es más, ingresé en ingeniería, nada que ver. O sea que mi artista quedó en pausa y a diferencia de esta claridad vocacional que él tuvo con formación académica en escuela y todo, yo no fui por ese lado. Me dediqué al yoga, a la búsqueda de la espiritualidad, entré por otro canal. A los 28 años yo decido acercarme al dibujo con modelo vivo, como mencionaste, y ahí estuve muchos años dibujando cuerpos y reconectándome con los orígenes de mi dibujar intuitivo, pero con dirección, con formación. Y el dibujo me apasionó, eso me fue llevando al color, fue llegando muy gradualmente el vínculo con el color. Claro, que es justamente tu estilo, ¿no? La calidad expresiva del color y el juego con las formas. Llegó un momento que me sentí colorista, o sea, me apasionó el color, pero también era dibujante, de modo tal que las dos cosas siempre pulsaron en mí. El dibujante, el que representa cosas, cuerpos y caras, y luego el color entró gradualmente a colorear esos dibujos. Y después el color fue una fuerza en sí, autónoma, la mancha y el color y la expresión. Pero hoy puedo reconocer que en mí sobreviven los dos lados, el dibujante y el colorista. Por eso que en mis obras puedo encontrar, o se pueden encontrar, la fuerza de la línea que viene del dibujante, ya no en el sentido, quizás como contó recién Daniel, de representación de algo externo, quizás como el grafismo y la fuerza expresiva, algo íntimo que se expresa a través del lenguaje del dibujo, que son las líneas y el lápiz y tal, y la mancha. Entonces, el dibujo y el color, creo que los llevo adentro las dos cosas. Y los conjugo de diferentes modos.
Y también incorporas o has incorporado la técnica del collage. Muchísimo el collage. ¿Y sabes por qué? Por esto del dibujo. Porque el dibujante necesita del papel, que es por donde se desliza la línea. La tela fue pensada para los pinceles. Entonces, con una tela sola yo no me siento cómodo, porque entonces mi dibujante no participa. Entonces lleno las telas de diferentes papeles y gramajes entonces en los comienzos todo ese papel yo lo enterraba en pintura, pero está ahí el papel como textura. Entonces ahí mi dibujante juega la línea. ¿Se entiende? Claro. La importancia de que haya papel. Luego, con los años, ese collage yo lo dejé que aflore con imágenes, con colores, con lo que traía el propio papel, en un diálogo entre collage y pintura. Pero el papel es fundamental. Y el collage también te permite incorporar, hablando de texturas, una variedad que de pronto no lo puedes lograr con el pincel. Claro, que ya viene el color dado por el papel y hoy hay papeles hermosos, de los papeles que son bolsas de ropa, todas esas bolsas de ropa hermosas con grafismos, con letras y con colores, ¿no? Donde las chicas felices vienen con sus compras, yo las desarmo y tengo infinidad de bases de colores que las pego y ese juego es muy lúdico y me encanta partir de allí y me encanta después taparlo todo con pintura. Una suerte de juego de encubrimiento y descubrimiento de lo que puse, lo tapo y es una suerte de aventura en el sentido de que no sabes qué va a quedar de ese collage y aparece una letra, aparece un color, yo luego lo intervengo. Entonces me valgo de cosas que ya están hechas para taparlas como un juego que luego yo vuelvo a meter línea y color. Es un popurrí de cosas a veces accidentadas, a veces más planeadas que otras veces, y da resultados bastante ricos usar el collage. Creo que Daniel también usa el collage. Les da pánico el lienzo en blanco, así como a los escritores o a quien escribe, a veces les aterra la página vacía. Siempre existe el miedo a un inicio, ¿no? Igual tenemos tantos años de trabajo que yo creo que ese se va superando. Se va superando. Porque hay pasos previos que hacemos, ¿no? Como ritos que todo pintor tiene. Él tiene los suyos, yo tengo los míos, ¿no? De comenzar una tela de qué manera, justamente para poder romper con ese lienzo vacío y que emerja la imagen. Hablando de los ritos, ¿cuáles serían esos ritos tuyos? ¿Y utilizas alguno específicamente para cada serie? Por ejemplo, cuando trabajas o has trabajado las cajas objetos, uh-huh, ¿es distinto a cuando realizas otra serie muy distinta? Sí, cada medio propone un procedimiento distinto. Hablando de pintura, al igual que Luis, yo dibujo mucho, pero no tengo la necesidad de dibujar sobre la tela. Entonces yo lo que hago es, previamente a abordar una pintura, es hacer bocetos. Hay una especie de camino por el cual el artista piensa en pequeños dibujos y después esos dibujos van conformando una imagen y esa imagen a veces se traslada a la tela o a veces es simplemente justamente ese romper con la inercia de la nada hacia algo, que ese dibujo previo permite saltar a la tela sin tanto riesgo como arrancar del blanco. Pero no necesariamente es la transcripción literal, directa del dibujo a la tela. Es como ese rito. ¿Y Luis? No tengo ritos previos. Tengo mi práctica de yoga, que eso es un rito diario, existencial, que quizás me dispone para otra práctica que con los años fui integrando una cosa con la otra. Lo que me ayuda sobre ese blanco inicial al que vos te referías era llenarlo de papeles, justamente, porque entonces, aunque todos esos papeles fueran blancos también,
el hecho kinestésico de sentir las texturas, yo empiezo tocando con las manos. Entonces, suponte que yo tengo una superficie blanca, pero llena de diferentes papeles y gramajes y texturas y roturas y relieves. Ese tocar es mucho, como si uno pudiese leer con las palmas de las manos algo que está ahí. Entonces, ¿qué gatilla en mí la primera acción? Algunos pueden ser por ideas previas, por bocetos, una idea, no. En mi caso es absolutamente táctil el disparador inicial. Como tu abuela pintaba con los dedos. Ella pintaba con los dedos al óleo, maravillosamente pintaba olas y montañas y cosas que yo de grande pensé que era muy fácil, y cuando intenté hacerlo era prácticamente imposible. Un mar era una pared, o sea, es muy difícil de hacer. Después aprendí que era muy difícil hacer eso. Hasta pintar una rosa que ella pintaba de su jardincito, cuando hice una rosa, horrible. Pero la necesidad de tocar es un disparador muy importante, porque es como decirte el camino a través de las texturas y a través de la materia. Seguir por ese camino. Hay muchos artistas que son nuestros referentes, que han trabajado con la materia en sí misma, no para usarla para representar otra cosa, sino que el contacto con lo material, con los colores, con las manos, con las texturas, aporta una conexión con la experiencia. Como un chico, tú le das arcilla, ¿no?, y juega con sus manos antes que tenga una idea de hacer un monstruo, ¿no? Ese juego original con barro tiene una experiencia lúdica en sí, antes de la expectativa, te diría casi algo prepersonal, antes de los 7 años, ¿no? Antes de la idea de que en la familia, en la escuela le digan, bueno, ahora dibuja la familia, el animalito. Hay un juego lúdico de contacto antes de una idea representacional, ¿se entiende? Por supuesto. Esta conexión con las manos creo que todos la tenemos. En algunos casos, cuando uno crece, se va, entre comillas, perdiendo o olvidando, pero no deja de pasarme todo el tiempo que la mayoría de las personas que se acercan a mi taller casualmente buscan la recuperación de ese hecho lúdico de la niñez, que lo sienten perdido, como si hay un momento de la vida, en general después de la crisis de la mediana edad, que uno al final se repregunta para qué cuernos está vivo, y parece ser que uno busca en sus orígenes esas respuestas. Y parecería ser que en esos orígenes de la niñez, antes de la construcción del ego y de la personalidad, que tuvo propósitos y destino, y un ego bien constituido, parecería ser que en esos orígenes hay algo del sentido y del destino antes de esa construcción. Y la recuperación de lo lúdico y del niño y de la niña jugando parece que encierran respuestas misteriosas y muy importantes de nuestros orígenes, que quizá hay una puerta, y muchos que regresan a la pintura no regresan para ser famosos ni para desarrollar una carrera de validación en el mundo, sino que están buscando respuestas de sentido espiritual. Estamos conversando con Luis Altieri y Daniel Vidal, artistas plásticos. Luis, sabemos la importancia que tiene en tu vida e inclusive en tu obra el yoga. Vamos a escuchar una pregunta para ti. Querido Luis, qué gusto saludarte. Te voy a hacer 2 preguntas. Una es relativa a la espiritualidad y al hecho de que tú eres un yogi. Y yo quisiera saber cómo todos esos estados interiores se pueden vislumbrar en tu pintura. Y la segunda es, ¿cuándo volvemos a compartir un mate? Escuchábamos desde Estados Unidos a la curadora venezolana-estadounidense Catherine Chacón, quien gentilmente te envió esa pregunta. Qué lindo, Katy, escucharte. Me pareció que eras vos.
La segunda es más fácil. En cuanto me vaya para Miami, tomaremos unos mates contigo y con el amigo Daniel Fiorda, que está allá, otro argentino residente en Miami. Qué lindo escucharte. Bueno, uno de los primeros contactos que tuve con ella, para su asombro, fue que ella descubriera mi vínculo con la meditación y el yoga y todo eso. Yo no sé de qué modo se traslada a la obra, porque no es una traslación impostada, no es que yo pongo símbolos para que la gente vea. Sucede de manera natural. En las últimas obras he puesto algunos símbolos como el lomo, los dioses indios. Me he divertido con una serie que llamé sobre la India y qué sé yo, como un divertimento. Todo eso sucede solo, sucede adentro mío, y es de esperar que todos los estados emocionales confluyan en la obra. Y yo creo que el yoga sirve para tener esos estados emocionales de manera fluyente y abierta y expansiva, para que expresivamente el arte o la expresión o el colorismo fluya. Así que dejo de hablar acá para dejarle lugar a mi colega Daniel. Sí, bueno, ahora a Daniel le vamos a hacer una pregunta desde Quilmes. Escuchamos al periodista Agustín Casano. Hola Daniel, soy Agustín Casano de Quilmes. Me gustaría saber en qué te pareces a Quilmes y dónde te gustaría pintar una obra tuya en la ciudad, en qué parte. Bueno, no estaba preparado para esta pregunta, pero voy a tratar de responderla. Bueno, Quilmes es mi ciudad de origen, así que tengo una relación muy estrecha y muy emotiva. Tengo muchos amigos, está mi familia, colegas que viven en Quilmes, así que yo vuelvo permanentemente a Quilmes todo el tiempo. O sea, nunca terminé de mudarme del todo, a pesar de que a los 20 y algo, 21, 22, me mudé a Capital Federal. Así que esa es la relación que tengo con Quilmes. Después Quilmes tiene dos cosas. La escuela que he mencionado, la Morel, donde yo estudié, de la que guardo los recuerdos más lindos. Y otra cosa, que cerca de la Morel está el Museo Municipal de Bellas Artes Víctor Roverano. Que en ese museo tuve mi primera experiencia de espectador artístico, al menos que recuerde, yo siendo muy, muy chiquito. Mis padres, paseando por Quilmes, me llevaron por el museo y a mí me dio curiosidad dos cosas. Una, en la puerta del museo hay una escultura de hierro, ahora no recuerdo de qué artista quilmeño muy importante, y me llamó mucho la atención y quise entrar. Siendo, ya te digo, muy chico, tendría 6, 7 años. Y bueno, mis padres accedieron a entrar, aparte les gustaban, eran gente que tenían inquietudes de cultura, y entramos a ver una muestra. Ahora no recuerdo qué muestra vimos, pero por alguna razón me atrajo el edificio. Después, con los años, yo visité muchas veces el edificio, hice alguna muestra, así que esos dos edificios tienen mucho que ver con mi incipiente y temprana vocación artística. Muy bien. Daniel, Luis, se conocen desde hace muchísimo tiempo. Cuéntenos brevemente cómo fue esa interacción, que por cierto, en 2024 estuvieron en el Centro Municipal de Arte con Alquimia. Cuéntenos, porque ya estamos llegando al final del espacio, cómo se conocieron y cómo surgió Apolo y Dionisio, que es una de las razones por las que estamos conversando hoy, porque van a dictar en abril la Clínica de Arte Umbral. Bueno, nuestro vínculo se descifró en el conocimiento de la obra del otro, que era complementaria. Daniel trabaja desde las geometrías, los dos la abstracción, como él explicó, y yo desde lo gestual y la mancha. Y al poco andar descubrimos que nuestras obras eran opuestos complementarios y representan dos arquetipos de la historia universal, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo en su sentido más racional o estructurador, por ejemplo desde lo geométrico, y lo dionisíaco en su sentido más caótico y expresivo. A lo largo de los años fuimos compartiendo muestras juntos con sus obras, en general más apolíneas, y mis obras en general más dionisíacas, sus obras geométricas y mis obras de mayor color y manchas. Luego hicimos muchas muestras juntos
y descubrimos que a la par de compartir obra, donde nuestras obras se ponen en diálogo, o sea, lo apolíneo dialoga con lo dionisíaco, porque son opuestos complementarios, nos dimos cuenta que también teníamos una base teórica suficiente para dar clínicas, esto es, asesorar y guiar a la gente en lo que puede traducirse como un análisis de obra a través de dos visiones, de esta visión de Apolo y de Dionisio. Y estamos por dar una clínica que se llama umbral, y de alguna manera el nombre pretende dar cuenta de estar en ese borde de transformación que son los umbrales, donde un artista hizo cierta trayectoria y puede dar un paso de crecimiento y transformación, esos son los umbrales, a través de dos miradas complementarias, la de Daniel Vidal y la mía. Daniel. Muy sintético. Daniel, en esta clínica de arte hay también una parte significativa de la teoría, es decir, hay lecturas para los artistas que estén interesados en este acompañamiento. ¿Qué autores o qué especialistas van a componer esa bibliografía o ese acompañamiento de la parte teórica? Bien, bueno, primero voy a explicar la razón por la cual creemos que la formación teórica también es relevante para estos artistas, además de la producción artística. Una es que el artista se pueda explicar a sí mismo, pueda poder poner en palabras su proceso creativo, su poética, sus necesidades expresivas, etc. Y para eso es necesario tener algo de formación teórica. Entonces nosotros proponemos algunos autores, que algunos son teóricos o filósofos, y otros son propios artistas, porque hay muchos artistas que han escrito profusamente sobre su propia obra o sobre el arte en general. Te voy a mencionar solo dos. Uno es Byung-Chul Han, que es el pensador coreano, surcoreano que está de moda actualmente, que tiene una particularidad, que sus textos son muy cortos, muy sintéticos y se refieren a otros filósofos anteriores a él, ¿no? Él es heredero de Heidegger. Bueno, Byung-Chul Han escribió un libro hermoso que se llama La salvación de lo bello, que yo siempre me olvido el nombre. Y esa es una base teórica inicial. Y después tenemos los textos de otros artistas que nosotros preferimos o seguimos. Yo personalmente lo tengo a Alfredo Lito, que es un artista argentino que ya ha fallecido hace muchos años, que es de la escuela de los pintores racionalistas, ¿no? Y su pensamiento y su palabra es muy precisa y muy certera con respecto a los procesos creativos que a cualquier artista le puede servir. Entonces, en principio, esos dos autores y después hay otros más. Un autor, escritor, Oscar Wilde, en este ensayo Las artes y el artesano, escribió que mucho arte malo proviene de un intento de tomar prestado de otro. En esta clínica, ¿qué recomiendan ustedes a los artistas? ¿Es bueno tomar prestado de otros o ustedes han tomado prestado de alguien? Voy a usar las palabras de Picasso cuando dijo que robar estaba perfecto. El tema es saber robar. Y está bien, hay que tomar de todo lo que se pueda en la medida que después pase por el filtro personal. Nadie inventó nada. Nosotros pertenecemos a un largo linaje de la historia del arte y ¿quién no se ha venido apropiando de las cosas que hacen otros? Y hoy día mucho más. El tema es que sea una apropiación sincera en el sentido del reconocimiento de qué fuentes uno se está tomando, influenciando, reconociéndolo y pudiendo poner ese pequeño granito personal. Digamos, nadie inventa nada. Entonces, poder reconocer una fuente porque resuena verdaderamente conmigo y luego poder hacer un aporte personal, porque ese pequeño aporte personal es lo que te constituye un artista, ¿no? Ese poquito que pudiste poner milimétrico, pero es lo que hace que se justifique que te hayas dedicado a esto. Si sos un copiador, bueno, no hiciste nada, pero tampoco podés inventar algo de la nada, todo tiene una base. Y claro. Daniel. Estaba pensando que desde el psicoanálisis, no soy especialista, pero me gusta esta figura, hay un momento de la evolución en la que se dice que se mata al padre. Ah, sí.
Entonces, a esto que cuenta Luis, de los referentes que a veces amamos y veneramos, nos ha pasado a ambos y les pasa a nuestros discípulos y alumnos, en algún momento el alumno tiene que hacer un acto ritual de despojarse de ese maestro o de ese referente que si no lo hace va a permanecer en él y va a ser simplemente un discípulo, un seguidor, y le quitaría la originalidad a su práctica, ¿no? Pero me parece que, si bien suena un poco violento y es simbólico, obviamente, o metafórico, yo creo que existe ese momento y nosotros como docentes tenemos que orientar al alumno para que ese momento, que puede ser traumático, sea inevitable y el alumno lo reciba con beneplácito porque es inevitable en el proceso de creación de la obra de arte. ¿Quiénes pueden...? Perdón, que nuestra clínica es eso, para que puedan volar solos. Sí, exactamente, eso iba a preguntarte. Todos ya tienen formación. ¿Quiénes pueden acercarse o participar en esta clínica? Y por favor, porque ya llegamos al final del programa, por favor, los contactos para que los ubiquen y también para que quienes no han tenido la oportunidad de aproximarse a su trabajo lo conozcan. Pueden acercarse todos los artistas que tengan una mediana, mínima trayectoria, un par de años de trabajo, que tengan un cuerpo de obra, decimos nosotros, para ser presentado, para que haya una evaluación, para que el conjunto tenga cierta homogeneidad, sea parejo. No es para principiantes absolutos, para gente que tiene ya cierta trayectoria, y entonces a partir de ahí nosotros le damos el empujoncito para que quizás desarrollen algo mucho más genuino y personal. ¿Cómo pueden hacer contacto con nosotros? Bueno, tenemos nuestros Instagram respectivos, Daniel Vidal y Luis Altieri. Y sus respectivas páginas web también. Nuestras respectivas páginas web, que con las nuestros nombres personales, en donde pueden ver casi toda nuestra obra en nuestras webs, y el Instagram hoy es muy dinámico. Y aparte sirve para hacer contacto, porque cualquiera por ahí, escuché lo de la clínica Umbral, ¿me pasás información? ¡Tac! Y al toque pasamos una data, un PDF de toda la información. Y también Apolo y Dionisio. Tenemos varias vías, ¿no? La cuenta también de Apolo. La cuenta de apoloydionisio.org y además la cuenta de Instagram de Ariatec, que tiene su propia cuenta institucional. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Luis Altieri y Daniel Vidal, artistas plásticos, quienes nos acompañaron en esta edición de Caribe Sur. ¿Quién estuvo con ustedes en la producción y conducción de este espacio? Alex Hernández, en la asistencia de producción Sami Nodas y en los controles Agustín Romero. Síganos por @CaribeSurSomos en Instagram, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.